El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie nada, que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre que he tenido contacto con este texto, se me viene un testimonio que escuché de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo sobre un sacerdote, y seguramente ya lo he dicho en varias ocasiones y lo volveré a repetir hoy porque así lo siento en el corazón, ¿sí? Un sacerdote americano, cuenta él, después de hacer una petición, la despensa de sus obligaciones sacerdotales porque iba a dejar de ejercer el ministerio en medio de una crisis en la que se encontraba, se fue a descansar a Centroamérica mientras en su diócesis pues le hacían el expediente y todo el proceso que implica esto. Y estando en unas playas de Centroamérica, estaba allí en traje de baño, una niña pequeña se le acerca y comienza a mirarlo. Y cuando la mira, la niña le dice, una niña a la cual él no conocía, nunca había visto, y lo mira a los ojos y le pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Y fue tan impactante esta pregunta en el corazón del sacerdote que no se contuvo y se fue a llorar al lugar donde se estaba quedando a llorar. Y pensaba dentro de sí tantas veces que había dado razones de Jesús, en tantas ocasiones que había hablado de Jesús, y él no sabía quién era Jesús. Como dirá Job: yo a ti solamente te conocía de oídas.
pero ahora te han visto mis ojos. Ahora yo te he contemplado con el corazón. Y esta pregunta que el Señor le hace a sus discípulos es una pregunta en el fondo que compromete la existencia misma, que compromete el corazón. ¿Quién dice la gente que soy yo? Como este sacerdote, muchísimos hablamos de Jesús, decimos de Jesús, tenemos conceptos de Jesús. Luego, después de esta experiencia, este sacerdote llama a su obispo y le pide, se retracta de la petición que le había hecho y le pide que lo incorpore nuevamente al ministerio sacerdotal. Y después de esto fue un gran sacerdote, de un testimonio muy profundo del amor del Señor, de Jesús vivo y resucitado. En el fondo de nuestro corazón, de nuestra existencia, las grandes crisis vienen por una falta de, por muy poca, una falta de experiencia con Jesús vivo y resucitado. A partir de este texto hoy nosotros podríamos preguntarnos, ¿quién es realmente Jesús para nosotros? Hoy Pedro responde y dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y por eso el Señor lo felicita y no solamente lo felicita, sino lo constituye como roca. En una persona como tú, Pedro, que has llegado a esta experiencia, la cual no te la ha revelado ni la carne, ni la sangre, ni ninguna fuerza, ningún poder humano, sino que te lo ha revelado mi Padre y te lo reveló porque tú te dispusiste para eso. Aunque Pedro era testarudo, también tenía un corazón muy grande, y fue el único de los 12 que llegó a esa experiencia profunda de la fe. De hecho, aunque Pedro niega al Señor, esa experiencia que llevaba dentro de su corazón le sirvió para arrepentirse en el momento de la caída, lo cual a Judas no le sirvió. Y es tan fuerte la experiencia que tiene Pedro del Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que le dice Jesús, dichoso eres tú, Pedro. Y por eso a mi vez te digo que tú eres roca. Y como eres una roca, como eres firme, y como tu experiencia es firme, sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia, porque sobre una experiencia así, los poderes del infierno nunca van a prevalecer. De hecho, el demonio intentó enredarse a Pedro, intentó llevárselo, pero no fue capaz. La promesa del Señor se cumple en Pedro, porque era tan fuerte la experiencia que Pedro tenía del Señor, que ni siquiera el demonio fue capaz de arrebatarlo, y los poderes del infierno nunca prevalecerán contra ella. De manera que este testimonio tiene que llenarnos a nosotros de mucha esperanza, de mucha alegría, de mucha fortaleza. Al fin de cuentas, si llegamos a esa experiencia firme, profunda, de que Cristo es el Mesías, de que es nuestro Salvador, y que Él, esta verdad tan profunda que ya derrotó porque ya los derrotó. Cristo ya alcanzó la victoria, el triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el demonio, y sobre todos los poderes de esta existencia, sea quien sea. Vengan de donde vengan, el triunfo es de Cristo, y Cristo ya triunfó, y Cristo ya tiene la victoria, y esta es la profesión de fe que hace Pedro. Si nosotros llegamos a una convicción firme, profunda en el corazón de esta verdad, pues ¿qué importa lo que pase? ¿Qué importa lo que suceda a nuestro alrededor? ¿Qué importan los ataques del demonio? ¿Qué importan los ataques, las calumnias, las críticas? ¿Qué importa la soledad del mundo y la soledad de los seres humanos? ¿Qué importa si Cristo ya triunfó y es el Cristo y es el Mesías? Y además, esta ley ya está instaurada en nuestro corazón. Lo está diciendo hoy el profeta Jeremías. Es la promesa del Señor. Estableceré una nueva alianza, y esta alianza la pondré en sus corazones, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que venga?
¿Qué importa lo que suceda? ¿Qué importa lo que pase? Por muy negativo, nefastador que sea, Cristo es el Dios vivo, es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué importa lo demás? Ataques de donde vengan, censuras de donde vengan, ¿qué importa? ¿Qué importa si Cristo es el Mesías? ¿Qué importa si esta alianza, esta ley ya está escrita en nuestro corazón, ya está remarcada en nuestro corazón, ya está plasmada en nuestro corazón, y los poderes del infierno nunca prevalecerán, porque el poder del Señor es mucho más grande? Dichoso tú, Pedro, bienaventurado tú, Pedro, y bienaventurado todo el que llegue a esta convicción. Feliz el que llegue a esta experiencia, feliz quien llegue a esta certeza en el corazón, porque nadie se la podrá quitar, nadie se la podrá arrebatar, ningún poder de este mundo, ninguno. Es más, ningún poder invisible, ni siquiera los poderes invisibles del diablo, del demonio, del infierno, ni siquiera prevalecerán contra esta verdad. Hoy nuestra comunidad se alegra por un nuevo sacerdote, un sacerdote más para la iglesia y un sacerdote más para nuestra familia religiosa. Y para los hijos del Fiat es de mucha alegría, ¿sí? Porque hay muchos poderes humanos que han apostado e incluso han llegado a afirmar que esto no va a pelechar. Y hoy Dios, porque Cristo es el Mesías, porque es el Hijo del Dios vivo, Dios dice que no es así. Dios dice que no es así. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. A los hijos del Fiat nos ha tocado vivir, y eso que lo que a nosotros nos ha pasado solamente es una sobadita con algodón frente a lo que vivió el santo cura de Ars o lo que han vivido los santos. Pero muchos nos han intimidado y amenazado, y el proceso nuestro ha avanzado en medio de burlas, de críticas, de amenazas, de cizaña. Y sin embargo, hoy Cristo dice otra cosa. Hoy Dios dice otra cosa. Bienaventurado eres tú, Pedro, y bienaventurados todos nosotros los que tengamos esa certeza en el corazón. Mientras meditaba hoy en la palabra del Señor, sentía un gozo muy grande, pero muy grande en mi corazón, porque yo pensaba y decía, pues qué otra verdad, qué otra revelación más grande que esta, que Cristo es el Mesías. Y a la vez pensaba en tantos enemigos, en tantas amenazas, en tantas intimidaciones, en tantas provocaciones, y Cristo es el Mesías. ¿De qué otra verdad más nos podemos pegar nosotros? Alguien me decía esta semana, me decía, padre, cuídese porque andan detrás de usted. Sí, y ahorita pensaba yo mientras escuchaba, ese fue el eco en la Lección Divina. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y responde Pedro, tú eres Cristo, el Hijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y yo pensaba, y ¿qué importa todo eso? ¿Qué importa? ¿Qué importa si el Señor está vivo? ¿Qué importa si Él ya triunfó? ¿Qué importa si Él ya tiene la victoria ganada? ¿Sí? A nosotros el Señor nos llama a la vigilancia y a la oración. Y es precisamente dentro de la vigilancia y la oración que nos damos cuenta quién es el que tiene el triunfo. Tenerle miedo al futuro, ¿por qué? ¿Por qué tenerle miedo al futuro si el Señor ya triunfó? ¿Por qué tenerle miedo a las amenazas futuras si el Señor ya tiene el triunfo? En un momento en el que el mundo anda en tanta tensión, ahora está la tensión entre China y Taiwán, pero no China y Taiwán, sino China y Estados Unidos, ¿sí? Bueno, y es que la Virgen ya dijo, ¿sí? Ya Dios lo dijo, todo eso está profetizado, ¿sí? Y al fin de cuentas, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa si el mundo se enciende en llamas? Es que el triunfo de Cristo ya es una certeza, es una garantía. La Virgen dijo en Fátima, al final mi corazón inmaculado triunfará. Entonces, ¿qué importan las amenazas? No importan los ataques del demonio, no importan.
¿sí? Y que se salga del infierno entero si quiere, que se salga y se avalanche contra nosotros si le da la gana al demonio. ¿Para qué? Para terminar humillado como siempre termina a los pies de Cristo, para terminar sometido, siempre humillado a los pies de la Santísima Virgen María, porque Satanás sabe que ese es su destino, el diablo sabe que ese es su destino, el infierno sabe que ese es su destino, y los poderes del infierno nunca prevalecerán contra ella. Y esto es muy bueno que lo escuchen aquellos pesimistas que quieren salvar a la iglesia con su propia fuerza, creyendo que son ellos los que la van a salvar. No, señor. Los poderes del infierno nunca prevalecerán contra ella, y el triunfo de la iglesia será el triunfo de Cristo. El triunfo de la iglesia será el triunfo del corazón inmaculado de la Virgen. El Papa Benedicto XVI lo decía: en este camino de reforma que ha traído la iglesia durante estos últimos años con los últimos papas, y decía, citando a San Juan Pablo II, y a la vez San Juan Pablo II citando a San Carlos Borromeo, donde decía que los verdaderos reformadores de la iglesia eran los santos. Viene la época, por ejemplo, de la Reforma Protestante. Entró en una crisis tremenda la teología sacramental, entró en una crisis tremenda la teología de la obediencia al Papa, entró en una crisis tremenda la teología de la tradición, y entonces ya lo único que se consideraba objeto de verdad era lo que dijera la Sagrada Escritura, y ya. Se desacreditó la vida sacramental, y la vida sacramental en el sacerdocio, en la jerarquía, ¿sí? En el sacramento del orden y los demás sacramentos. Se desacreditó la tradición viva de la iglesia de más de 13, 14 siglos. Se desacreditó el magisterio auténtico de la iglesia y todo lo que la iglesia tenía como compendio de fe y de verdad durante más de 12 y 13 siglos. Y muchos comenzaron a caer para un lado y para otro. Yo siempre recuerdo algo que me dice mi director espiritual acerca del Concilio Vaticano II, y él dice que el Concilio Vaticano II fue cuando alguien coge un árbol y comienza a sacudirlo con toda la fuerza, y se comienzan a caer de ese palo las hojas que no sirven, las secas, las maduras, los frutos podridos que no están, eso cae. Y entonces me dice mi director espiritual, concilio, porque él le tocó esa época de transición, el concilio fue eso, para que cayera lo que no servía. ¿Qué está pasando hoy en la iglesia? Esto es un sacudón que está tirando a unos para la derecha y a otros para la izquierda, ¿sí? Y todos los que están cayendo están terminando fuera de la iglesia. Aunque oficialmente estén dentro de la iglesia, espiritualmente no están dentro de la iglesia. Fue la Reforma Protestante. ¿Y cómo responde el Señor? 2 grandes santos, bueno, más, porque vienen varios, pero viene San Ignacio de Loyola, viene San Francisco de Asís. La respuesta de la Reforma a la oligarquía en la que había caído la iglesia, sí, y la burocracia y las riquezas, fue el pobre de Asís, San Francisco de Asís. Esa fue la respuesta del cielo para reformar a la iglesia. Pero Lutero quiso hacerlo a su manera y terminó fuera de la iglesia. Viene un santo como San Ignacio de Loyola, en la que se desconfiaba de la autoridad eclesiástica, y viene San Ignacio de Loyola con la obediencia a la iglesia. Dios le dio un carisma especial en ese momento a través del Espíritu Santo a la iglesia, y fue otra vez esa obediencia al magisterio auténtico, la obediencia a la tradición viva de la iglesia, la obediencia a la sucesión apostólica con San Ignacio de Loyola. Y así mismo el Señor va haciendo en cada época. Hoy, ¿cuál es la auténtica reforma? Esta expresión de San Pedro. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. ¿Para qué? No necesitamos nada más. ¿Para qué más cosas? Dichoso eres tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado tú. Esta es la verdad de la que nosotros nos debemos aferrar y de la que nosotros nos debemos pegar. No necesitamos otra verdad para tener paz,
para tener alegría en el corazón, para tener fortaleza, para tener esperanza, para tener confianza. No necesitamos otra verdad. Esta es la única verdad, que Cristo Jesús es el Mesías, que Él ya tiene el triunfo, que Él ya alcanzó la salvación. Si nos preocupan mucho nuestras pasiones desordenadas, ya Cristo las venció. Y miremos a la cruz y clavémonos con Él en la cruz. Y dejémonos crucificar con Cristo, porque si nos dejamos crucificar con Cristo, todas las pasiones desordenadas, miedos, desórdenes sexuales, afectivos, todos los que hay, desórdenes sentimentales que tengamos, crucifiquémoslos con Cristo, porque la promesa es que triunfaremos, viviremos con Él, resucitaremos con Él. Si el problema es el pecado, pues también clavémoslo en la cruz, porque ya está vencido, ya Cristo triunfó. Si el problema nuestro es el mundo, porque nos tiene agarrados, nos tiene dominados, sobre todo aquellos que andan esclavos de lo económico, miremos a Cristo, porque el mundo ya está vencido. Sí, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, el príncipe de este mundo no encontrará nada en mí, no ha encontrado nada en mí, porque yo no soy del mundo. Y los que seguimos a Cristo tampoco somos del mundo. Ya, el Señor venció al mundo. Y si el problema es el infierno, es el demonio, y se viene todo el infierno encima, pues no importa, porque ya está vencido. Ya está vencido. Santa María de Jesús crucificado, que tuvo todas las vejaciones diabólicas, hasta la posesión luciférnica, que eso es muy escaso. Triunfó. ¿Quién triunfó en ella? Cristo. ¿Por qué? Porque ella confió. Ella solo miraba a Jesús y solo se aferraba a esta verdad. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Por eso en un tiempo de tanta oscuridad, de tanta dificultad, de tanto ataque, el demonio está feliz atacando la esperanza de las personas. Feliz. Y la ataca y la desanima. Feliz el demonio. Hay que decirle al demonio, Cristo es el Mesías, es el Hijo del Dios vivo, y los poderes del infierno no prevalecerán. Tenemos que decirle eso a nuestro corazón, y tenemos que repetirlo una y otra vez al mundo. ¿Qué cuentos de dejarnos intimidar? Quien verdaderamente confía en el Señor, quien verdaderamente está aferrado a Él, no tiene por qué dejarse intimidar, no tiene por qué hacerle caso al diablo, no tiene por qué hacerle caso al demonio, no tiene por qué hacerle caso a las pasiones desordenadas, no tiene por qué. Y hay que responderle a todos estos enemigos que Cristo es el Mesías, que es el Hijo del Dios vivo y que Él ya triunfó. Y eso tenemos que repetirlo una y otra vez ante el mensaje pesimista que hoy ronda, porque Satanás está feliz perdiendo muchas almas, engañándolas. ¿Por qué la gente no es capaz de salir del pecado? Porque ya le creyó al pecado. Y ya le creyó al pecado que la mentira que él tanto repite, que él ya tiene la victoria. Entonces la gente se conformó. ¿Por qué la gente se deja intimidar tan fácilmente por las fuerzas oscuras? ¿Sí? Y por todo el camino del ocultismo. Porque le hace caso a eso. ¿Para qué le hace caso a eso? Dígale una y otra vez a todo eso que Cristo es el Mesías, que es el Hijo del Dios vivo y que Él ya triunfó. ¿Por qué la gente se está dejando atormentar hoy por la preocupación material y entonces nos vamos a quedar aguantando hambre sin comida? Dígale a esa pasión desordenada, ¿sí? A ese espíritu de supervivencia, que en realidad es lícito, se preocupa, pero hay que decirle porque eso es desordenado. Cuando lleva la preocupación, cuando lleva el miedo, hay que decirle que Cristo ya triunfó y que lo que Cristo dijo en las tentaciones, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros a todo eso que nos genera miedo, que nos perturba, hay que gritarle allá en el fondo del corazón que Cristo es el Mesías, que es el Hijo del Dios vivo, que Él ya triunfó y que la promesa de salvación es para mí. Es para mí hoy y ahora, no mañana, ¿sí?
hoy, ya, en este minuto, en este segundo, en este instante. Y la demostración de ello, de que el amor es más fuerte que la muerte, de que el amor es más fuerte que el miedo, de que el amor es más fuerte que cualquier amenaza, que cualquier intimidación, es la Eucaristía. Nunca es tan humillado el diablo y el mundo como en la Eucaristía. El santo cura muchas veces solían verlo llorar celebrando la Eucaristía. Y le decían que por qué lloraba. Y decía que contemplaba el amor tan grande que Dios tenía por las almas en la Eucaristía. La demostración del Señor entrega a su propio Hijo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, para que no nos dejemos intimidar, para que no nos dejemos engañar. A uno se le puede venir el mundo encima, se le puede venir el infierno entero, y que el diablo, y podemos desafiar al diablo, que abra las puertas del infierno y lo mande todo si quiere, pero somos hijos de Dios, y en nosotros, en nuestro interior, está establecida una alianza perpetua, que es la alianza del Señor, y que es más grande que cualquier amenaza, que cualquier intención pervertida y dañada de este mundo y de los humanos. En este mundo pueden existir muchas intimidaciones de los hombres, muchas reuniones para acabarnos, de la persuasión, del engaño, de los que tienen intenciones dañadas, perversas. Puede existir todo eso, pero triunfa Cristo. El Señor es más poderoso, Él es más fuerte que el mal. Por eso nosotros no podemos dejarnos engañar. Tú eres Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y por eso postrémonos delante del Señor con la confianza de que Él está en nosotros, de que Él triunfa y que su triunfo más grande se manifiesta en la Eucaristía. Que la Virgen nos regale esa certeza, nos regale esa confianza que ella siempre tuvo, para no dejarse intimidar y caminar hasta el final, e incluso hasta el Calvario, hasta la cruz, pero con la certeza de que Él triunfaría, de que el mundo no ganaría la batalla, de que el demonio no le ganaría, de que nada le ganaría. A Cristo nadie le ha ganado, y ninguna fuerza de este mundo, por muy poderosa que sea, le va a ganar a Cristo. Ningún potentado de este mundo le va a ganar, ningún presidente, ningún gobierno, nadie. Reinará por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. Esa es la promesa para nosotros, y por eso debemos ir detrás del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.